Amigos y amigas de la Agencia de Noticias Fides, bienvenidos una vez más a este espacio de un conversatorio sobre derechos humanos y el espacio de la sociedad civil. Es un espacio achicado, es un espacio con todas las posibilidades para el ejercicio de los derechos de las personas. Ese es un tema que nosotros lo planteamos en esta oportunidad con dos invitados. Se trata de Roxana Pérez, ella es concejala, y también está junto a nosotros Franco Albarracín, quien es un activista también en materia de derechos y un experto en materia de derechos humanos. Tenemos también la invitación a nuestro amigo desde Cochabamba, del CEDIF, Miguel Miranda. Sin embargo, tenemos unos problemas de conexión, esperamos salvar esa situación. Sin embargo, nos interesa empezar este conversatorio. Roxana, bienvenida. Muchísimas gracias, Nancy. Es un gusto estar con ustedes, con todos los que siguen el programa, y por supuesto saludar a Franco, a Miguel, que está prontamente, espero, con nosotros conectado. Y bueno, es interesante el poder abordar un tema que yo creo que es de interés, pero también muy sensible para la sociedad. Así es. Franco, un gusto nuevamente tenerte en este espacio. Gracias, Nancy, muy buenas tardes, un saludo a todos, es un gusto estar aquí también nuevamente, un gusto también estar aquí por primera vez con Roxana, y también un grato saludo a Miguel, a mi colega Miguel del CEDIP, que espero que pueda conectarse más tarde. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en Bolivia? Hay algunos que piensan que hay una situación de indefensión, ¿no? Es decir, un achicamiento además del espacio cívico, de la sociedad civil. Pero empecemos por este tema. ¿Cuál es el estado de situación de los derechos humanos en Bolivia? Ahí lo lanzo. ¿Quién quiere empezar? ¿Roxana? Sí, no, gracias. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Considero que desde hace varios años se ha iniciado una constante reducción del espacio cívico a través de distintos ataques, y en realidad a través de una estrategia con el objeto de justamente reducir en lo posible, restringir, limitar toda la capacidad de ejecución y administración y actividad que tenía el espacio cívico. Y por espacio cívico me refiero a organizaciones no solo de derechos humanos, pero también organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos en distintas materias, ¿no? Y yo creo que esa es una situación muy complicada que, si bien se está ejecutando desde hace años, creo que recién durante los últimos años lo estamos sintiendo. Y lo estamos sintiendo sobre todo con la situación de conflictividad, polarización que vive el país, y la imposibilidad de que existan actores terceros que sirvan o estén con la posibilidad de servir como mediadores, como intermediarios para canalizar justamente el conflicto. Si ustedes se dan cuenta, durante los últimos enfrentamientos, conflictos que hubo en la ciudad de Santa Cruz, aquí en La Paz y en distintos sectores en el país, no existe un tercero que esté ahí para juntar al gobierno, juntar al sector en conflicto y canalizar el mismo a través del diálogo, a través de la concertación. Hay un enfrentamiento ya casi se ha vuelto natural o en realidad normalizado, ¿no? Y ese es el problema, ese es el resultado de esta reducción del espacio cívico, es el resultado de el enfrentamiento y tratar de destruir al otro, que nos ha llevado a un contexto completamente complicado, donde es prácticamente imposible mediar, conciliar los problemas que tiene en este momento el país. Y eso se traduce en violencia, uso excesivo de la fuerza, persecución política, detenciones arbitrarias y sobre todo una imposibilidad para las organizaciones de derechos humanos ahora
para desempeñar su labor con normalidad. Yo creo que ese es el contexto difícil en el que estamos, lamentablemente, no solo los defensores, sino también otras organizaciones, ¿no? Y por defensores, con eso termino, no me refiero únicamente a personas individuales, parte de ONGs o de organizaciones cívicas, etcétera, ¿no? Defensores también están en los funcionarios públicos. Son los funcionarios públicos que hacen una tarea muy importante en alguna situación también en temas vinculados con los derechos humanos también. Y eso yo creo que es importante aclarar. Gracias, Franco. Roxana, varios elementos, ¿no? ¿Tú compartes algunos de ellos? ¿Cuál es tu impresión sobre el estado de los derechos humanos y este planteamiento que ya lo lanza Franco, ¿no? ¿El espacio cívico se achica? Mira, Nancy, yo creo que ha dicho cosas muy importantes, Franco, pero hay algo que hay que cuestionar, ¿no? Y consultar también para quiénes se han achicado esos espacios supuestamente cívicos. Porque, claro, ha habido una transformación de nuestro país, donde se han achicado los espacios que eran exclusivos para sectores elitistas y privilegiados de nuestro país. Y claro, eso evidentemente está generando aún todavía algunas incomodidades por los sectores que antes eran exclusivamente quienes ocupaban espacios de activismo y de protección de los derechos humanos. No podemos hablar de los derechos humanos sin tener una mirada plural y sin la inclusión y el reconocimiento de la pluralidad y de los nichos poblacionales, entendiendo que los derechos humanos son los pilares que sustentan la confrontación al sistema. Un sistema que pretende tenernos en un statu quo. Y entiendo en ese criterio o en ese contexto que incomode muchísimo. Lo cierto es que los derechos humanos se han ido ampliando a través de la Constitución. Primero, por el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, ¿no? El reconocimiento y la visibilización de los pueblos indígenas también abre la amalgama del ejercicio de derechos que todavía le falta un largo camino, un largo trayecto por recorrer, pero que nos conduce en un camino, además de no retorno, en la búsqueda de la justicia social. No puede existir el ejercicio de derechos humanos sin el reconocimiento de unos y otros, ¿no? Y otras y otros en un espacio de ejercicio igualitario de derechos, ¿no? Los derechos humanos tienen que promover la posibilidad de participación, de representatividad. Por supuesto, ahí hablamos de la transformación de lo que aún es el legado de la democracia representativa liberal, que tiene un sinfín de huecos y obstáculos hacia la democracia participativa que deberíamos arribar de alguna forma, pero que es gatillada a través de la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos no solamente lo que acabo de decir, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente, sino también se abre el abanico de derechos humanos. Por ejemplo, la recuperación de nuestros recursos naturales, ¿no? La autodeterminación de nuestros pueblos sobre su territorio, la posibilidad de tener ejercicios sobre los servicios básicos y reconocerlos como derechos humanos, más en este tiempo de globalización digital. El reconocer a las comunicaciones y a la telecomunicación como un derecho humano es algo que permite que todos podamos buscar, si bien todavía no es aplicable efectivamente en todo el marco que quisiéramos, es un reconocimiento dentro del bloque constitucional, el reconocimiento de los derechos laborales, que además son conquistas históricas de nuestro país, de nuestra clase obrera, el establecer la inversión de la explotación sobre la clase trabajadora para recuperar más bien nuevamente reitero, la autodeterminación y por supuesto que esa plusvalía también pueda ser destinada a generar, digamos, bienestar y lo que hemos definido como el derecho a vivir bien. Creo que, como les digo, puede haber una mirada tal vez sesgada respecto a la reducción de los espacios, pero claro, depende de quién está determinando que hay una reducción de espacios. Si tú le preguntas a las poblaciones indígenas, originarios, campesinas, por supuesto el reconocimiento del ejercicio de sus derechos, pues hoy es mucho más profunda. ¿Que tiene que seguir un proceso? Claro que sí.
Tocó varios temas, ¿no, Roxana? Con los que quizás también se vaya profundizando. Ya estamos en contacto con Miguel Miranda desde Cochabamba. Él es parte del equipo del CEDIF y nos interesaría también conocer su criterio, porque Roxana, por ejemplo, aludía a un tema que me parece clave cuando se habla de derechos humanos, porque bueno, hay todo un bagaje amplio para hablar de derechos humanos, pero ella apuntaba con bastante insistencia al tema de los pueblos indígenas, ¿no? Este reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, sin lugar a dudas, es un tema central. No es solamente los pueblos indígenas, son todas las poblaciones que históricamente han sido sometidas bajo un sistema además estructurado en pilares de violencia, que lo señalaba Franco. Que pongo como ejemplo. Sí, porque has hablado de los servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos quedarnos en esa larga gama que has lanzado. Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que con el reconocimiento en la Constitución ha sido suficiente en el avance del ejercicio de los derechos humanos, hablando para diferentes poblaciones, incluidos obviamente los pueblos indígenas, ¿no? Bienvenido, Miguel, un gusto. Gracias, Nancy, y un saludo a Franco y a Roxana y a los amigos, amigas que están oyendo o viendo esta conversación. Yo creo un poco, yo no discrepo un poquito con Roxana, porque el espacio cívico o está abierto o está cerrado. Si está abierto para unos y cerrado para otros, no es espacio abierto, porque las condiciones básicas de las libertades que garantizan todo Estado de Derecho, sea con una tendencia más liberal o menos liberal, tienen que ver con la igualdad ante la ley. Y obviamente si hay discriminaciones positivas, tienen que ser no a costa de la merma de derechos para otros. Derechos fundamentales me refiero, no hablo de privilegios. Entonces me parece que por ahí es inocultable lo que señala Franco, de que hay un deterioro del espacio cívico, y espacio cívico habla de derechos fundamentales, mínimos derechos, básicos derechos para una convivencia democrática. Es decir, libertad de expresión, libertad de reunión, acceso a información, etc. Entonces, es inocultable, digo, porque los datos que organismos internacionales, organizaciones especializadas como, no sé si han citado ese World Justice Project, monitorean y permanentemente publican, hablan de evidentes deterioro del espacio cívico, evidente deterioro de los derechos humanos, de libertades y garantías básicas en Bolivia. Pero si nos retrotraemos para un poco entender o tratar de precisar los términos, como vamos a responder a tu pregunta, Nancy, hay que entender de dónde surgió un régimen inicialmente con tanto apoyo en las urnas. Es histórico el apoyo, obviamente, que tuvo en nuestra corta historia democrática, pero bueno, historia al final. El régimen del MAS a inicios de su mandato, el 2005, en diciembre. No hay que olvidar que Bolivia atravesaba un periodo en el que la economía se orientó, y el Estado orientó los fundamentos de su acción y su rol a flexibilizar normas, a liberalizar relaciones sociales, con el neoliberalismo me refiero, y con una promesa de solucionar la grave crisis económica que había precedido el inicio de esta etapa en los años 85, ¿no? En el año 85. Promesa que no se cumplió. Y los sectores populares, sobre todo obreros, campesinos, indígenas en los 90, fueron la vanguardia de una resistencia al modelo neoliberal, que se tradujo no solamente en resistencia al modelo económico, sino también al diseño político. Acuérdense que hablábamos en la crisis del neoliberalismo a finales de los 90, inicios de los 2000, del fracaso de este sistema de partidos, el cuoteo de poder, el turnarse, el rotarse sin tocar el modelo, era como un acuerdo. Ese modelo fue no solo interpelado, sino ampliamente rebasado por una nueva propuesta de cambio que obviamente es compleja porque eran distintos sectores, campesinos, obreros, gremiales, que dijeron esto no va ya, es el colmo de corrupción, de cuoteo partidario,
no solamente había esa resistencia en las calles, sino también las urnas eran porcentajes mínimos de participación de la gente o porcentajes mínimos con los que ganaban los partidos que gobernaban. Acuérdense, creo que el gobierno de Banzer llegó al poder con el 22%, sin contar la ausencia del ausentismo. Entonces, esa democracia en crisis, que también reflejaba una crisis de derechos al inicio, antes del inicio de la etapa del MAS, fue la que generó las condiciones para un régimen que captó las expectativas y las esperanzas de muchos sectores. Entonces, y ni qué decir de aquellos eventos traumáticos como las masacres del 2003, tanto en febrero como en octubre, y muchos otros eventos de violencia, con violencia política, con represión. Es decir, ese acumulado de descontento y de cuestionamiento a un modelo económico y político decantó en la expectativa por un nuevo régimen con actores nuevos. El ascenso del MAS supuso barrer a esos viejos actores. Y claro, el régimen del MAS de inicio se presentó como que era la realización histórica de esas anheladas expectativas de transformaciones estructurales y de profundización de la democracia. Incluso, y en esto coincido, sí, con la colega que me antecedió, es verdad que en la Asamblea Constituyente todavía se ven vestigios de esas expectativas que se ven reflejadas, por ejemplo, en las propuestas que llegaron a la Asamblea Constituyente de textos constitucionales, algunos más acabados que otros. Yo tuve la suerte de hacer una investigación, tuve en mis manos 25 propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil de Bolivia que recibió la Asamblea Constituyente y de alguna manera entraron al trabajo de las comisiones. En esas 25 propuestas había una constante de propuesta de profundización de la democracia, de limitación de los poderes y privilegios al Estado, y por eso hay articulados que, pese a los recortes y sesgos que ha habido después, antes de la consolidación del texto constitucional final, han quedado todavía elementos importantísimos. Uno lee los articulados sobre participación, control social, son riquísimos. Uno lee los derechos que están en el artículo 30, son alabados por medio mundo. Es decir, tenemos... Miguel, en este marco, digamos de la Constitución, que puede marcar, digamos, una ruta en materia de derechos humanos, porque definitivamente se ha incorporado en la Asamblea Constituyente todos los capítulos, ¿no es cierto? Pero de ahí, que me parece que es fundamental, es un hito, digamos, al ejercicio, a la implementación y a la vigencia de los derechos, ¿cuánto se ha avanzado? Yo creo que es un punto muy... ¿Me permites? Sí, Miguel, para cerrar ese punto. Sí, mi respuesta no estaba completa, pero bueno, igual la completamos después, adelante. Vale. Gracias, Miguel. Sí, es un punto muy importante el que tú tocas y tiene mucho que ver con lo que tanto mencionaba Miguel como Roxana. El avance en materia de derechos humanos que tiene nuestro texto constitucional es muy importante. Citando el artículo 13, 256, el 410, el avance jurisprudencial elaborado por el Tribunal Constitucional, si bien durante los últimos años ha tenido obviamente sus cuestionantes muy importantes, también ha sido muy relevante, sobre todo al momento de reconocer como suya, dentro del bloque de constitucionalidad, los estándares internacionales desarrollados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien este punto puede ser discutido por otros juristas, también un poco más cerrados y constitucionalistas principalmente, igual no solo de la Corte, sino también del estándar internacional, sobre todo cuando involucramos al derecho internacional de los derechos humanos. O sea, el reconocimiento que hace la Constitución en materia de derechos humanos, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes de la región, posiblemente incluso a nivel internacional. Entonces, eso yo creo que es innegable. Ahora, al momento de aplicar estos estándares desarrollados en el texto constitucional a la realidad, es completamente diferente la situación. Y
para no hablar de forma abstracta y incluso citando determinados ejemplos o informes, yo creo que es muy bueno tomar como ejemplo el reconocimiento al respecto que existe en materia de derechos de los pueblos indígenas, del territorio, o incluso el avance paralelo que ha habido en materia normativa sobre el derecho a la naturaleza o el medio ambiente, sobre el otro avance normativo que ha habido durante los últimos años, principalmente, no, tanto en la época de Morales, Arce y Yanine Áñez, en relación al avance del extractivismo en el país y en desmedro de los pueblos indígenas, en desmedro del medio ambiente y en desmedro de los intereses, principalmente de sectores que han sido históricamente discriminados. Vamos, la Constitución tiene un reconocimiento muy importante en materia ambiental, en materia de pueblos indígenas, pero paralelamente se ha aprobado todo un paquete de normas para impulsar el extractivismo, el paquete de normas en materia de minería, el Código Minero, las leyes que la han complementado, los decretos reglamentarios, las resoluciones que la complementan son completamente destructivas de los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Vamos, hay una ley que complementa el Código Minero que dice textualmente que se va a procesar a toda persona que se atreva a avasallar un campamento minero. Por favor, o sea, es criminalización reconocida en una ley. ¿Dónde están los derechos de los pueblos indígenas? ¿Dónde están los asambleístas que dicen que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y que no han declarado o no han exigido la inconstitucionalidad de esa ley? No solo de la ley, sino también de los decretos reglamentarios y de las resoluciones que impulsan el extractivismo en materia minera en pueblos indígenas en áreas protegidas. Entonces, hay una lejanía muy grande entre lo que dice la Constitución y lo que se aplica en la realidad, ¿no? Y en otras temáticas también. Cuando yo me refería a la reducción del espacio cívico, no me refiero al espacio que tal vez puede tener un colectivo, un comité, etc. Yo me refería a organizaciones sociales indígenas o organizaciones que históricamente han luchado a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Miremos, por ejemplo, el caso de la CONAMAC. ¿Cómo está la situación de la CONAMAC ahora? ¿Cuántas CONAMAC tenemos? Y si vemos hechos específicos de qué es lo que ha pasado con la CONAMAC, vemos ataques, vemos persecución y vemos campañas de desprestigio de altas autoridades de gobierno en contra de líderes que antes estaban en la CONAMAC. Y ahora tenemos una organización completamente debilitada que ya no lucha por los intereses de los pueblos indígenas de tierras altas. Por eso es que vemos cómo sus territorios están hechos pedazos en este momento. Lo propio con tierras bajas, con la CIDOB. Hemos visto cómo se ha atacado a la CIDOB. Cómo se los ha perseguido, cómo se los ha atacado y cómo lo propio, campañas de desprestigio y deslegitimización. Entonces, yo no me refiero únicamente a ONGs, a comités, a colectivos, me refiero a lo que decía en un principio, organizaciones que luchan y han luchado históricamente por los derechos de pueblos indígenas de tierras altas, pueblos indígenas de tierras bajas, pero veamos otros sectores también que están sufriendo justamente de esta reducción del espacio cívico. Yo creo que es muy importante analizarlo y es muy importante debatirlo. Y con eso quisiera también terminar. Hablamos de, Roxana, derechos de los pueblos indígenas. La Constitución, junto con la ecuatoriana, yo creo que es de los avances más importantes que hay en la región en materia de pueblos indígenas. La ecuatoriana un poco más en reconocimiento en la naturaleza incluso. Pero si lo aplicamos a la realidad de la situación boliviana, yo quisiera conocer tu opinión. ¿Qué es lo que opinas en relación a la situación de la contaminación de indígenas o el envenenamiento de indígenas por mercurio? Existen datos contundentes, resoluciones del propio Ministerio de Medio Ambiente del año 2014 que demuestran que conocía el gobierno el envenenamiento de indígenas con mercurio. Pero han continuado con toda una campaña a favor de los derechos indígenas, a favor de la madre tierra, a favor del medio ambiente. Conociendo esta temática que es de suma importancia y cual el CEDIP lo ha investigado con mucha atención durante varios años. Y ahora, a pesar de que en este tema ya se conocía el 2014, se lo ha dejado pasar, ¿cuántos años hasta ahora? Hasta el 2023, cuando ya tenemos datos de laboratorio completamente contundentes que demuestran que prácticamente se están cometiendo
graves vulneraciones de derechos humanos en contra de no solo comunidades indígenas, sino comunidades indígenas en una situación ya de extrema vulnerabilidad, como son comunidades indígenas en contacto inicial. Estamos viendo si están también afectadas las que están en aislamiento voluntario, pero por lo menos las que están en contacto inicial ya están terriblemente afectadas. Pero no solo estas que están en extrema vulnerabilidad, principalmente las mujeres indígenas, porque la enfermedad por mercurio, la contaminación por mercurio, afecta principalmente a mujeres indígenas en etapa de gestación. Entonces estamos viviendo una situación terrible de vulneración a derechos de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo seguimos fomentando el extractivismo, seguimos fomentando la minería aurífera. Los mineros y las cooperativas mineras son aliados estratégicos del gobierno, tienen puestos, tienen cargos en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Minería. Entonces yo sí veo una gran lejanía, ¿no? A pesar de que estoy de acuerdo con Roxana en el sentido de que nuestra Constitución, en términos normativos, sí implica un avance muy importante. Nosotros reconocemos eso. Sin embargo, la aplicación, el ejercicio, Roxana, un ejemplo, yo decía, de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque es una población de vulnerabilidad y eso mismo lo reconoce la Constitución, ¿no? Podemos hablar de muchas otras poblaciones sin lugar a dudas y de muchos otros actores, pero los pueblos indígenas en este momento, según un último informe que sacaban, ¿no? Un estudio, el CEPILAF incluso, que es una organización además indígena del norte paceño, revela esto de la situación. Entonces, esto entre lo que dice la Constitución, pero lo que está pasando realmente con los pueblos indígenas, ¿no? Me parece maravilloso, creo que han tocado varios temas. Quiero aclarar 2 puntos antes de entrar a lo que me acaban de señalar. Decirle al colega Miguel que yo nunca habré de abierto o cerrado, ¿no? Si se habían cerrado los espacios de derechos humanos, porque sería totalmente contradictorio a la exposición que yo di. Entiendo que tal vez se debe a que se ha conectado después. Yo lo que dije es, en realidad, en respuesta a la aseveración de Franco de que se habían restringido o reducido los espacios cívicos. Y ahí yo consultaba desde su mirada para quién él entendía que se habían reducido los espacios cívicos, porque efectivamente, como acabamos de todos consensuar y estar de acuerdo, el marco, el bloque constitucional, la Constitución Política del Estado y el marco legislativo de nuestro país, en todo caso, a través de la transformación histórica que presenta el MAS, por supuesto que amplía el abanico de derechos humanos y reconoce además y además establece la visibilidad de diferentes nichos poblacionales históricamente sometidos. Y eso era muy importante señalar. Respecto a el tema que señaló también Miguel, que decía que cuando había la democracia pactada, porque hay que llamarlo por su nombre, era una democracia pactada que afectaba los derechos de las grandes mayorías de nuestro país, que se revierte a través de la propuesta instrumentalizada a través del MAS, porque el MAS es un instrumento político de la soberanía de los pueblos. Y ahí Miguel decía que el MAS había, dentro de esta crisis de ejercicio de derechos y de reconocimiento de derechos, se había cooptado la esperanza de muchos sectores. En mi criterio eso es un error, lo digo con muchísimo respeto, porque claramente la propuesta de transformación de país presentada por el MAS no ha sido impuesta como antiguamente se tenía, no era un plan de gobierno que se presentaba a la población, todo lo contrario. El MAS ha construido una propuesta de transformación del país a través de las bases, de las grandes mayorías, a través de los espacios sindicales que han permitido que se tenga una base social importantísima que le dio legitimidad no solamente a la presidencia de Evo Morales, sino también a la transformación a través, por supuesto, de la reforma constitucional. Respecto a lo que me han mencionado, ahora sí entro en la pregunta que me hacías, querida Nancy, que me parece interesantísima, porque me hablan de extractivismo como si el extractivismo se hubiera descubierto, como si hubiéramos descubierto la pólvora el 2009, con la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado, o bueno, retroceder al 2006, cuando el MAS y PCP entra como actor político importantísimo dentro de los espacios públicos de nuestro país. El extractivismo data de
o sea, décadas, ¿no? Pero puedes comparar en los últimos tiempos. Si me dejas terminar, por favor, y ahí entro en algo que es muy peligroso, que son los imaginarios colectivos. Y no digo que lo que está sucediendo en este momento esté bien, ahorita voy a entrar en ese punto, pero el pretender responsabilizar al MAS y PCP del extractivismo de nuestro país es claramente pues, atentatorio contra la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿no? Que vienen peleando contra el extractivismo y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales desde épocas remotas y que sin duda alguna se modifica a través de la nacionalización de nuestros recursos que cambia la figura y por supuesto que permite que tengamos la época de bonanza tan importante que hemos tenido, obviamente con algunas condiciones internacionales adicionales. Les decía que hablamos de gobiernos, ¿no? El gobierno, ¿no? Hablamos del pueblo y generamos imaginarios colectivos. Y creo que esos imaginarios colectivos son atentatorios también contra los propios derechos humanos porque generan pues un sentido de verdad que a veces o generalmente son a medias. Lo que está sucediendo, y coincido, hay informes importantes que establecen que se ha contaminado, ¿no? Los ríos, en algunos ríos, es más, hay uno en La Paz, dentro de nuestras competencias, así que nosotros también estamos abordando ese tema. Eso no significa que el gobierno sea el que está determinando el extractivismo, y efectivamente si hay malos funcionarios tendrán que ser responsabilizados. Es una política, pero no, por supuesto que no, porque la política no podría estar en contraposición o en contrasentido de la constitución política del Estado y no se podría contemplar como un delito de lesa humanidad, que también está figurado así en nuestro marco legislativo. Perdón, sí. Yo sé que están todos entusiasmados. No, está muy bien. Está muy bien lo que provocando la participación. Sí, sí. Me parece bien que de eso se trata. Sé que son 3 personas con criterios bastante similares y entiendo que yo de alguna forma estoy ahí moviendo un poco el avispero, que me alegro que así sea, pero creo que hablar de totales o de generalidades es un gran error, y es un gran error muy bien utilizado mediáticamente y comunicacionalmente y con fines políticos partidarios, y que confunde a la población, porque lo cierto y efectivamente los datos pues te reflejan otras verdades que están también ahí ocultas. Esa es mi postura. Si hay la vulneración a derechos humanos, por supuesto nos queda todavía un largo trayecto por recorrer. Debemos recordar que gran parte además de nuestro marco legislativo todavía data de la época republicana, liberal y absolutamente vulneratoria contra los derechos de nuestros pueblos. Y cuando digo pueblos, no solamente estoy hablando de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, sino también de nuestros pueblos que en mi criterio no es que son vulnerables, están en una situación de vulnerabilidad y se provocan esas situaciones de vulnerabilidad totalmente de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque aún vivimos estructurados en un pilar que domina el mundo, en un sistema de dominación que adicionalmente a ello es fortalecido o perpetuado a través de pilares de violencia. Entonces, esa es mi postura. Gracias, Roxana. Miguel, por favor. Sí. Voy a la segunda parte. Yo había concluido mi respuesta. Vale, sí, pero entiendo, no hay que hablar tan largo. Precisamente digamos, la consolidación en el texto constitucional de varios derechos, obviamente es un mérito que hay que reconocer, pero no a un partido que de alguna manera, digamos, bueno, canaliza o también se sube a la cresta de una ola. Ahí están las disputas de interpretación histórica. Pero más allá de eso, de la relatividad de las interpretaciones históricas, están los datos duros y maduros, duros. Un país es extractivista en la medida en que la radiografía, por ejemplo, de su estructura de exportaciones así lo revela. Bolivia está por encima del 90% de sus exportaciones, predominantemente por materias primas o recursos naturales con débil procesamiento que no pasan de ser commodities, como la soya. Claro, en las estadísticas del INE se incorporan, por ejemplo, la soya o el oro metálico como manufacturas. Con eso se rebaja, pero bueno, la CEPAL, que hace estadística mucho más rigurosa y en estándares de la estadística internacional,
lo que hace es incluye el oro metálico dentro como un commodity, es decir, materia prima, la soya o la torta de soya, y con eso Bolivia, sus exportaciones están rondando, con datos de la CEPAL, el 90 y tantos por ciento, 92, 93 de materia prima. Eso es un país extractivista, o sea, o es una economía basada en política extractivista. Pero más allá de eso, de esa discusión que todavía es muy abstracta, lo concreto es que la adopción de una política así por un Estado que tiene una estructura sólida, bueno, tuvo, ahora está, bueno, más que Estado, hablemos de un poder político. El poder político del MAS durante la época de precios altos tuvo una estructura muy sólida que consolidó un control de todos los espacios de poder, incluso los de la sociedad civil, generando un control de toda disidencia. Los casos de Conamag y Sido que señaló Franco son uno entre muchísimos, no permitiendo un debate real sobre esta cuestión clave que es la orientación de la política y sobre todo desde una perspectiva de derechos. Aquí Stephanie me ha permitido compartir pantalla. Aquí les muestro un cuadrito, que lo tenemos en un libro, una publicación que la hemos lanzado el 2000. Es una publicación de autoría de Gudinas, Campanini y Gandarillas. Aquí tenemos un cuadro, entre muchos más, de cómo, por ejemplo, hay una sistemática flexibilización de la normativa ambiental. Todos podemos consensuar que la protección del medio ambiente es algo progresista en términos de derechos. Es algo que todos queremos porque es la base para el cumplimiento de derechos de las actuales generaciones y las futuras. Obviamente, y sobre la base de una política ambiental inteligente, coherente, se ha de diseñar política económica sustentable. Pero, ¿qué de sustentabilidad y qué de protección del medio ambiente podemos tener? Podemos ver en la historia de las decisiones que toma el MAS con la hegemonía casi absoluta del Estado. Aquí tenemos un cuadro de normas que flexibilizan la estructura normativa ambiental, no solamente de antecedente, sino la posterior también. En áreas protegidas, en gestión ambiental. ¿Puedo pedirle un...? Perdón, Miguel. Miguel. Dale. Mil disculpas, pero como solamente es una pregunta. Como recién estamos conociendo los cuadros que estás compartiendo tan amablemente en la pantalla, quisiera saber si tienes parámetros o índices de medición de la incidencia de esta normativa. Todos son datos oficiales. Claro, son datos oficiales. Son leyes, normas publicadas en la Gaceta Oficial. Claro, todas. Claro, O sea, no Miguel. es que yo me estoy inventando. No, está Entonces, clarísimo. ¿a qué voy? No, pero Miguel, si me puedes responder, perdón, mil disculpas. ¿Cuáles son los parámetros de medición de la incidencia de esas modificaciones sobre el medio ambiente? Porque si no, claro, es un cuadro que refleja las modificaciones, pero no existen datos estadísticos de su incidencia sobre la afectación o no al medio ambiente. Y ahí quedaría un poco cojo, ¿no? Quedaría un poco suelto. De las 22 áreas protegidas, si no recuerdo mal, 17 tienen afectación por actividad hidrocarburífera minera. Eso es de memoria. Eso es de memoria, porque no tienes los parámetros de medición. ¿Cómo que no? La Reserva Nacional de Flora y Fauna Antariquía, que comprende 255.000 hectáreas, tiene la mitad de su territorio afectado por bloques petroleros. ¿Eso qué implica? Bueno, y eso se facilita con una de estas tantas normativas de flexibilización ambiental. Entonces, ese es el encadenado de violación de derechos. ¿Cómo vemos, por ejemplo, ya yendo al caso Tariquí en concreto, cómo vemos la vulneración de derechos creciente, la reducción del espacio cívico en el entorno de Tariquía, en Tarija, la región, etcétera? Tenemos un CERNAP, tenemos IPFB Chaco, que son entidades estatales que tienen un mandato y es agilizar un plan de exploración petrolera sin consulta previa, sin respetar los parámetros, los estándares internacionales de derecho a consulta, sin respetar normas que están en la Constitución de acceder, de brindar información oportuna, de buena fe,
accesible a la población, para que la población pueda decidir si abrimos o no, en consenso con el mismo Estado. Pues no, sistemáticamente a través, además de operadores locales, la Central Campesina de Pazcaya, las subcentrales de alrededor, sistemáticamente acosan, deslegitiman la labor de defensa de derechos que hacen las comunidades al interior de la reserva. En el caso del sector de Chiquiaca, en marzo de 2009, cuando, sobre todo mujeres defensoras del territorio, establecieron una vigilia, puesto que YPFB no les respondía a su demanda de información creíble, más bien iba con chantajes, con preventas, hicieron una vigilia en un puente para evitar el ingreso de maquinaria de YPFB Chaco. El gobierno respondió, o el ministerio de, YPFB, con la fuerza pública. No contentos con ello, han intentado por el sur de la reserva, en la región del Cajón, para penetrar a la fuerza con un despliegue de varios grupos que hacen grupos que generan violencia para facilitar el ingreso de la actividad hidrocarburífera, y ahora está actualmente en el Pozo Astilleros X1, contra la voluntad de las comunidades, a fuego, diríamos así, incrementándose la actividad extractiva, en este caso hidrocarburífera, y creciendo hacia el sector de Churumas en el núcleo de la reserva. Para ello, no contentos con ello, el CERNAP en el 2014 hizo una reforma del plan de manejo de la reserva, que según normativa debió haberla hecho en consenso con las comunidades, en discusión con expertos, y de la noche a la mañana aparece ese nuevo plan de manejo que facilita el ingreso de actividad extractiva y reduce el espacio para actividades agropecuarias sostenibles de las comunidades. Es decir, todos estos, entre muchos, estos actos de violencia, de vulneración de los derechos, se dan por el diseño de un Estado extractivista. Entonces, no son cosas etéreas que estamos diciendo, y se generan unas violencias que llegan a tal nivel en que en determinado momento, por ejemplo, el propio director del CERNAP, que ahora me han dicho que ya es exdirector del CERNAP, el señor Franklin Flores, en febrero del año pasado, intenta y amenaza con restringir el acceso de las organizaciones no gubernamentales a realizar trabajos que durante décadas desarrollan trabajos de economías sostenibles ahí en la región. Miguel, Sí, si podríamos ir cerrando, por favor, esa parte, te pido, porque si no nos vamos a extender en el detalle, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo los detalles y son importantes porque eso es lo que pedía Roxana, pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Claro, son los detalles de la flexibilización de las normativas medioambientales, ¿no? Y no es un caso el de Tariquía, ¿no? O sea, está el tema de Madidi, está el tema del norte paceño, ¿no? Y eso no lo podemos no ver. No, está clarísimo. Lo que yo pedía, pero le permitiremos cerrar. Solamente para aclarar y por alusión. Pero le permitiremos cerrar. Okay. Porque no es consejo municipal. Ya, dale, Miguel. Roxana pedía casos concretos, le he dado uno de ellos. Pero el hecho es que Cerraremos, por favor. no estamos hablando de teoría, sino que estamos hablando de un poder político que ha asumido una política hiperextractivista en el país, que obviamente por el mismo diseño de estas actividades extractivas tienen que generar violencia por el uso de alta tecnología, por la intensidad con la que tienen que extraer recursos naturales y sacarlos afuera, es decir, perpetuando la situación de dependencia del país y reforzando una estructura de poder cada vez menos respetuosa de los derechos y libertades más básicas. Por ejemplo, el desconocimiento de los resultados de un referéndum que es un instrumento de democracia participativa reconocido en la Constitución, no puede desconocerse como un hecho más de este creciente deterioro del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, de las reglas básicas democráticas. Entonces, si vemos casos similares en Latinoamérica o en Asia, África, pido cerrar, incluso Europa, por favor, Miguel, cerrar, si no, por distintos regímenes, lo que se observa es un proceso similar, un proceso en que, adoptando estas políticas económicas, los gobiernos tienden a cerrar los derechos, el espacio cívico,
y deteriorar el rol y el espacio de actuación de la sociedad civil. Ese es un destino casi calcado en uno y otro régimen, sean de derechas, sean de izquierdas. Colombia, Ecuador, Brasil, Gracias, Miguel. Venezuela siguen patrones similares. Yo te agradezco. Roxana, para ir después con Franco. Solamente voy a puntualizar. No, yo no pedí un ejemplo. Yo pedí parámetros de medición de la incidencia de esas modificaciones normativas, no de algo abstracto, no de un sentir. Entiendo que Miguel lo siente y ¿Tú no crees y lo que respeta. existe? No he dicho que no existe. Yo lo que no he dicho eso para nada. Yo no estoy invalidando la postura de Miguel. Entiendo además esa pasión personalísima, pero yo lo que pretendo es que se pueda proporcionar a quienes nos están viendo, más allá de lo que tú crees, lo que siente Miguel, su experiencia, Franco, o yo, proporcionar datos precisos, y para eso no basta con mostrar un cuadro de modificaciones normativas. Se tiene que acompañar con parámetros de medición de la incidencia de esas normas. Adicionalmente a ello, porque si no se generan imaginarios colectivos. Y eso nuevamente es tergiversar versiones para generar pues unas verdades que en mi criterio muchas veces son a medias. Eso era. Pero, En realidad, Franco. Roxana, los parámetros de medición son instrumentos que se utilizan sobre todo a partir de funcionarios públicos y de las entidades estatales para determinar la aplicación y ejecución de determinadas normas. Tú no puedes decir, han modificado la norma, han sacado una ley. Con la simple modificación o la aprobación de una norma no sirve para argumentar que se está dañando al medio ambiente. Por favor, Roxana, estamos hablando de la ley en el papel y su aplicación. Justamente estás entrando en contradicción con lo que mencionabas hace un momento. Tenemos una constitución maravillosa. Tú tienes un índice, un estudio específico que haya demostrado el cambio de la constitución en una ley específica del movimiento del socialismo. Miguel estaba mostrando claramente leyes y decretos y normas que han aprobado. Entonces no sirve para nada la aprobación de estas normas, no sirve para nada el Congreso, entonces que desaparezca el Congreso, porque si no vamos a tomar en cuenta las leyes y decretos que aprueban, pues que ya no estén ahí, Roxana. Y algo que me preocupa, que decías también, que me parece muy grave, me puedes corregir, pero he sentido que decías eso. Claro. Estás diciendo que en realidad el extractivismo no tiene decenas, no es hace unos cuantos años, el extractivismo es histórico y está muy presente en el ser humano, lamentablemente, y es justamente al cambio al que se quiere llegar. Pero yo siento que tú estás diciendo que el extractivismo era malo cuando ellos lo hacían, pero cuando nosotros lo estamos haciendo, como representamos al pueblo, ahora es correcto. Y además nosotros estamos haciendo un buen extractivismo, ojo. Porque parece que estás diciendo eso, y eso a mí me preocupa muchísimo, porque entra en una profunda contradicción con lo que tú decías y con lo que dice el vicepresidente de Naciones Unidas, con lo que dice el presidente Evo Morales en cualquier escenario en el que está o en Twitter, con lo que dice el propio presidente Arce. Y hasta ahora, algo que también tienes que saber, y es muy importante, yo creo que debes saber, pero en relación, por ejemplo, al tema del mercurio, claro que tienen responsabilidad ustedes, porque en materia de derechos humanos, la responsabilidad es por acción u omisión. Y el 2014 hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente, que te lo podemos compartir si quieres después, donde se demuestra que el gobierno conocía del envenenamiento por mercurio en comunidades cejas, en contacto inicial. Hay responsabilidad del Estado por omisión por graves vulneraciones a derechos humanos. ¿Y quién era el gobierno en ese momento? El gobierno del movimiento del socialismo. Si hubiera sido el gobierno de Goni, sería responsable Goni. Si hubiera sido el gobierno de Áñez, hubiera sido responsable Áñez. O sea, no podemos desvincular la responsabilidad por graves vulneraciones a derechos humanos porque creemos que es responsabilidad de un funcionario. No. Otro dato muy importante, y me gusta a mí hablar con datos. Campanini, IPEN, relator desechos tóxicos, Naciones Unidas. Te puedo citar más otros informes. Han demostrado que Bolivia es el centro de tráfico de mercurio de la región. Tú no logras eso porque un funcionario ha pasado mercurio por aquí, por abajito, por el bus. Tú no logras eso porque de repente hay un poquito de tráfico de mercurio allá por Desaguadero. No, porque hay una política en el Estado extractivista
relacionada también con el tráfico de mercurio. Bolivia es el centro de tráfico de mercurio en la región y ahora estamos como primer lugar, antes éramos segundo cuando estaba aquí el relator de Naciones Unidas, ahora somos el primer lugar en calidad de importadores de mercurio en el mundo. Ahora yo te digo, el presidente Arce sacó un decreto para tratar de regular esto. Pero ya que las normas no sirven, quisiera preguntarte, ¿este decreto que sacó el presidente Arce no sirve para nada? ¿Significa que esta intención del presidente Arce de regularizar el tema del tráfico de mercurio no sirve para nada? ¿Hay que esperar los índices de incidencia del decreto del presidente Arce? Estos temas, Roxana, son muy importantes y creo, sinceramente, más allá de que entiendo lo que quieres expresar y respeto mucho lo que dices también, siento que entras en profunda contradicción entre lo que es la norma y su aplicabilidad, entre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y lo que ocurre en la realidad, y entre justamente lo que entiendes tal vez por el extractivismo en el país. Yo creo profundamente que no estás entendiendo sinceramente el daño que hace el extractivismo en el país dentro del gobierno de Evo Morales. Y ojo, el extractivismo que ocurría antes en gobiernos neoliberales también era dañino para el medio ambiente, para los pueblos indígenas. Pero tengo ese temor de que pienso de que crees que el extractivismo que hacían ellos era bueno y el que está haciendo ahorita el gobierno del MAS, el extractivismo que hacían ellos era malo y el que está haciendo el gobierno del MAS ahora es el bueno. Y el fondo no es ese, el fondo es justamente las vulneraciones a los derechos humanos sin importar quién es el gobierno. Roxana, casi al final vos vas a ir cerrando y después ya lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Este es un tema para mí clave porque son los pueblos indígenas, este es un Estado plurinacional y es una prioridad del Estado, ¿no? Siempre lo han dicho los gobiernos y sin embargo hay una realidad, ¿no? Entonces queremos, de acuerdo a lo que planteaba Franco, ¿qué tú puedes decirnos acerca del tema, Roxana? Gracias, Nancy. Bueno, hay varios puntos que quiero, aquí me he ido anotando, voy anotando para no olvidarme. Primero decirles que cuando yo solicito parámetros de medición de la incidencia no es porque esté invalidando las normas, claro que las hay, pero yo no soy experta y merezco tener claridad en la incidencia que están teniendo estas normas. Más aún cuando este conversatorio, con mucho cariño, estaba vinculado a espacios de la sociedad civil y no al medio ambiente, ni mucho menos a derechos humanos. Pero yo encantada me sumo a lo que están haciendo. De derechos humanos de los pueblos indígenas. Sí, pero no era el tema por el que me habían convocado, pero no importa. Entonces, ahí solamente... Si me permites interrumpir. No, yo creo precisamente lo que postulamos es que los ámbitos no están separados, Roxana. ¿De dónde viene la reducción del espacio cívico? Ese es un término técnico. Habla de derechos concretos del ejercicio de derechos civiles y políticos, ¿no? Pero ¿de dónde viene la reducción del derecho a acceso a información, del derecho de libertad de reunión, de libertad de asociación, de libertad de expresión, del derecho de legítima protesta, protesta pacífica? Esos son los derechos. ¿Me permites terminar? Entiendo. ¿Me permites terminar así? Entonces, vienen precisamente del deterioro de la adopción de unas políticas que obviamente vulneran ampliamente estas problemáticas ambientales, porque hay una voluntad de un Estado de atropellar, de avasallar y de aunar esfuerzos con las empresas extractivas jugando su lógica. Miguel, 2 segundos. No me van a dejar hablar. 2 segundos, Miguel. Vuelvo y cierro contigo, Roxana. Ya, gracias. En este sentido, creo que, y la población también merece que no se dé criterios abstractos, es subjetivo. Yo respeto el criterio de Miguel, respeto los sentires de Franco, los tuyos, pero no han presentado datos estadísticos y los datos estadísticos, compañeros queridos, hacen que se pueda alejar la subjetividad y visiones propias, personalísimas, de las realidades de lo que está sucediendo. Creo que cuando han hablado del CIDOP y del CONAMAC, sinceramente siento ahí un paternalismo
sindicalismo muy propio de la época liberal. Ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque sienten que han sido debilitadas por la persecución o por el desprestigio. Estos son espacios de lucha, son compañeros de lucha, compañeras de lucha que merecen muchísimo respeto. No es la primera vez, en todo caso, que podrían... Creo que por un poco de respeto, un poquito de respeto a mi intervención, querido Franco, por favor. Continúa, disculpe. Ese es mi criterio, ¿no? Entiendo que ustedes sienten que el MAS es el protagonista de estos ataques y estas afectaciones de derechos que ustedes han señalado. En mi criterio, yo creo que es una vulneración que data hace muchísimo tiempo y que, por supuesto, hemos heredado un Estado extractivista. Yo no estoy diciendo que no, ni he dicho mucho menos que el extractivismo sea, porque ahora nosotros estamos en el gobierno, sea bueno. El extractivismo, para mí, sin una mirada de industrialización per se tampoco es mala, ¿no? El extractivismo con afectación al medio ambiente y con ejercicio, ¿no?, arbitrario de poder, obviamente que es totalmente contradictorio a nuestro bloque constitucional y también a los avances en derechos humanos. Ahora bien, estas afectaciones, compañeros, no pasan solamente en el nivel central del gobierno, ¿no ve? El Estado tiene 3 niveles de gobierno y también se replican estas afectaciones extractivistas, como ustedes la señalan, pero no he visto ni he escuchado una sola intervención al respecto. Por ejemplo, en el municipio, y yo sé que me has dicho que no es el consejo, a pesar de que he tratado de ser muy respetuosa con la alusión que me habían hecho, pero entiendo que los... sí, pero estamos diálogo. Por eso. Justamente porque era diálogo, estaba interviniendo. Digamos, ¿no? En ese sentido, me parece muy bien y gracias por aclarar que era un diálogo. Por ejemplo, la afectación a todos los pulmones de nuestro municipio, ¿no? Todos los loteamientos que suceden aquí. Y eso no es necesariamente de un gobierno. Este es el sentido que hemos heredado de la estructura de país que efectivamente viene de una mirada neoliberal y que la tenemos que transformar y que creo que estamos... personalmente siento que estamos en un camino para poder abordar de mejor manera todos estos hechos que en muchos de los casos sí efectivamente tienen una afectación de derechos humanos y que se tienen que abordar. Pero también creo que cuando, por ejemplo, tú me decías, ustedes tienen responsabilidad. Eso de nuevo de englobar a ustedes trata también de mellar la credibilidad de las cosas que se están haciendo. Y yo lo siento así. Constitución, artículo 13, 256 y 410. Querido Franco, cuando hablas de ustedes, no te estás refiriendo a la responsabilidad que tiene el nivel central, sí, sino que estás... 13, 256, 410. Lo siento. Pero ¿Me puedes dejar terminar la idea? Lo siento, pero es que... ¿Me puedes dejar terminar la idea? Perdón, yo estoy de acuerdo con que el gobierno central tiene responsabilidad, pero cuando jalas a todo un instrumento político dentro de una bolsa de responsabilidad, estás generando imaginarios colectivos. Y por supuesto, eso nuevamente está vinculado en mi criterio a este sentido de polarización, a estos discursos de odio que tanto daño le han hecho a nuestro país. Para poder un poco aterrizar en la idea, creo que el extractivismo, ¿no?, que le hace daño a nuestro país, no emerge del movimiento al socialismo. Esto, como lo han dicho ustedes, y en eso estamos todos de acuerdo, pues ha sido heredado lamentablemente de épocas remotas y que tiene que ser transformado y que tiene que ser confrontado y que seguramente, como tú dices, nuestro gobierno nacional también está emitiendo normativa que permita, después de un tiempo, que tengamos parámetros de medición de la incidencia de esa normativa para que realmente no quede como un saludo a la bandera, sino que realmente se aterrice y sea tangible para la población. En ese sentido, también creo que todos hemos acordado y estamos de acuerdo con que a partir de la transformación a través de... la recuperación, ¿no?, de los sentires populares, del bloque popular, de las bases y del sentido sindical que han gatillado la propuesta de país que ha sido instrumentalizada a través del MAS y PCP, pues el abanico de derechos humanos ha sido ampliado.
y por supuesto que eso también está en cumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos. Creo que los cuatro hemos estado de acuerdo en ello. Que quedan muchas cosas por hacer, por supuesto que sí. Que no vivimos en un estado donde todo es perfecto como quisiéramos, no. Que estamos transitando de una democracia representativa, liberal, a una democracia participativa, claro que sí. Que todavía tenemos un marco heredado liberal y que podría afectar, incluso tener una incoherencia con nuestra constitución política del Estado también. Que hay malos funcionarios y malas funcionarias, por supuesto que sí. Pero de ahí en adelante, establecer que la política pública del gobierno del MAS y PCP es la afectación de derechos humanos, creo que hay una brecha demasiado grande, ¿no? Muchas gracias, Roxana. Y para cerrar, le vamos a dar, Miguel, te damos a vos la palabra, pero así puntual porque ya nos hemos pasado el tiempo. Te pido, por favor, para ir cerrando. Sí, es evidente, o sea, más allá de lo que incluso los organismos internacionales puedan decir y alertar del deterioro del espacio cívico en Bolivia, la falta de independencia absoluta o casi absoluta de independencia del órgano judicial respecto del poder político gobernante o de los poderes políticos gobernantes, está el sentir popular, y a nivel del sentir popular, Roxana dice, la gente, el extractivismo es malo y obviamente no hay que consagrarlo, y que la gente tiene que, pero lo percibe así. Evidentemente la gente lo percibe así, pero cuando quiere ejercer sus derechos en ese marco, cuando el extractivismo devora los espacios de la gente, no solamente los espacios territoriales, sino también sus espacios organizativos para pedir información, deliberar libremente, acceder y poder tomar decisiones, ahí se ve objetivamente que el Estado extractivista, junto con empresas, devoran todo espacio y no permiten que la gente pueda acceder a esa información y poder tener una opinión mucho más documentada, cierta, para decir, sí, permitimos esto, sí, nos parece por aquí, la orientación es correcta, porque no hay eso. No hay en Bolivia hasta ahora una consulta previa que haya respetado los estándares internacionales del derecho como tal. Se ha reducido a un simple trámite administrativo. Pero no es solamente eso, todo lo que tiene que ver con discusión libre de las organizaciones en sus propios espacios, eso está reducido. Y obviamente no hay una fuerza pública que está para hacer eso, sino que son una estructura de poder que se utiliza para sistemáticamente restringir esos espacios, y la gente así lo siente. Entonces, esta es la sintomatología del deterioro del espacio cívico a nivel popular. El Estado, en su intervención, asfixia esos espacios, controla, a veces sanciona y disciplina a líderes que quieren plantear elementos de disidencia y de crítica. Entonces, eso no construye para nada un Estado que profundice democracia, un Estado que viabilice transformaciones estructurales. Lo dicen las estadísticas, lo dicen los datos, lo dice el sentir popular, de que estamos en un escenario de amplia y peligrosa restricción de derechos fundamentales, que si no paramos vamos a acabar en escenarios como lo que puede ser, por ejemplo, el caso de El Salvador o el caso de Nicaragua, muy cercanos a nosotros. Y esa es una alerta que toda la población debería tomar. Muchas gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo desde aquí hasta Cochabamba, y ha sido un gusto tenerte en este conversatorio. Miguel Miranda, del CEDIF, muchas gracias. Franco, muchas gracias, muchas amable gracias por participar en este conversatorio. Quiero valorar la discusión que hubo aquí, el debate. Me gusta mucho que tengamos este tipo de intercambios. Podemos tener ideas diferentes, pero justamente es en este tipo de espacios donde vamos a ver donde coincidimos en algunas cosas y donde justamente podemos discutir con otras. Y es justamente en estos espacios donde al final de cuentas podemos sacar algún tipo de propuestas, ideas que pueden servir al país, y valorar todo lo que hemos discutido, y agradecer también a Roxana por todo lo que hemos discutido, ir pensando, dialogando también en base a todo lo que me has compartido. Muchas gracias. Gracias, Franco. Gracias, Roxana. Gracias por haber
participado de este conversatorio de la ANF. Muchísimas gracias a todos, a los dos compañeros, a Miguel, a Franco. Gracias por compartir no solamente sus criterios, sus sentires, sino también las experiencias que tienen. También coincido en que hay que abrir más espacios de debate, de análisis. Es válido no consensuar todo, pero creo que ayuda a bajar la polarización, el ver que sí tenemos elementos que podríamos poner sobre la mesa en los que estamos, sí, de acuerdo, ¿no? Así que muchas felicidades por ello y pues presta una nueva oportunidad. Espero. Pero que sea más equilibrada, que sea más equilibrada, no 3 contra 1, por favor. Yo les agradezco a los tres, Roxana, Franco y Miguel. Yo creo que este es un espacio precisamente generado por la Agencia de Noticias Fides, donde podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo, puedo yo no compartir con uno o con otro. El tema es que podamos dialogar. Y eso es lo central en este momento de polarización que vive el país, pero esta es una confirmación que diferentes visiones quizás distantes pueden encontrarse, y creo que es el espacio que queríamos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.